buenas tardes, Dios les continúe bendiciendo en este día. Nos encontramos nuevamente en el programa La Necesidad de un Profeta con el pastor Melvin Carrasco, quien nos estará respondiendo una serie de preguntas conforme al mensaje que Dios ha traído para el tiempo del fin a través de nuestro profeta William Marion Branham. Pueden suscribirse por nuestro canal Tabernáculo Soy el Danto. Estamos abiertos a debates como las 7 edades, los 7 sellos, las 7 copas, la edad de la Odisea término, etc. También pueden comunicarse por nuestro número de teléfono más 58 0424 663 0482. Vamos a estar pasando al pastor Mary, quien le está dando un saludo. Buenas tardes, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, como dice en Filipenses 2.9, ¿verdad? Que le exaltó y le dio un nombre en los cielos y en la tierra que es sobre todo nombre. En Hechos 4.12 dice que no es dado a los hombres otro nombre en que podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3.17 dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra, hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios por medio de él. Y en Efesios 1, capítulo 1, verso 21 dice que es nombre que se nombra en estos siglos y en los siglos venideros. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Bueno, ahora el pastor Mary nos estará dando un resumen como de costumbre de todos los programas anteriores. Bueno, como siempre hemos dicho, ¿verdad? Como dijo Dios a través de su santo profeta, en la página 135 de Orden, Conducta y Doctrina, ¿verdad? Él dice que si Dios tardaría 50 o 100 años más en venir, la generación que vendría tendría más luz. Luz es revelación y la luz es el mismo Señor Jesucristo. San Juan 8:12 dice, otra vez Jesús le dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. ¿Ve? Y esa luz Él impartió a su pueblo, a sus hijos, porque Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, vemos que en el mensaje, página 135, volumen 1 de Orden, Conducta y Doctrina de la Iglesia, el hermano Raja dice que si Dios tardara 50 o 100 años más, la generación que vendría tendría más luz. Y vemos que él dice ahí que su papá visitaba a su mamá en una camioneta modelo T, y que si el hombre continuaba así se visitaría en el espacio, ¿verdad? Hoy tenemos a Estados Unidos, a Rusia, a China, a Japón, a Israel, ¿verdad? Que ya tienen astronautas ya en el espacio, ¿verdad? Y que ya se están visitando, ¿ve? Y él dice que del hombre hoy, el hombre espiritual, cuando se le habla, ¿verdad? Se van a Modoy, se van a Lutero, a Wesley, a los pentecostales, ¿ve? Pero él dice, a mí no me importa lo que ellos hicieron, a mí me importa lo que Dios está haciendo hoy, ¿ve? Entonces el hombre ve lo que Dios hizo y el hombre ve lo que Dios va a hacer, pero no ve lo que Dios está haciendo. ¿Ve? Y Dios ha traído un profeta a la escena para que un pueblo avance, crezca espiritualmente. Vemos que en Mateo capítulo 10, verso 41 dice el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición de profeta recibirá. En Amos 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Dios ha traído 7 mensajeros en estos 2000 años para nosotros los gentiles, ¿verdad? Conforme a las escrituras, ¿ve? Dese después de Cristo, ¿ve? Entonces vemos que en Apocalipsis 1:16 dice, y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca sale una espada aguda de 2 filos. 7 estrellas eran 7 mensajeros que Dios traía a la escena. Les recordamos que la Biblia se lee de 3 formas, se lee literalmente, simbólicamente y poéticamente, pero en estas 3 lecturas se necesita la intervención del Espíritu Santo. Como dice en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas tendréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. En Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Sabemos que fe es revelación. Entonces vemos que en la exposición de las edades, ¿verdad? Hermano Raja dice, en la introducción de las edades, él dice que es como una vela romana, ¿ve? Después de las edades vienen los sellos, y después de los sellos las trompetas, y después de las trompetas las copas, ¿no? Y vemos que Dios en simplicidad, en humildad, le viene hablando a un pueblo con percepción profética. Apocalipsis 1:20 dice, el misterio de las 7 estrellas que ha visto son 7 ángeles, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias, ¿verdad? Como dijimos ahorita, dijimos que DC después de Cristo, ¿eh? De 53 a 170 el apóstol Pablo,
Apocalipsis 2.1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2.8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo, 170 al 312. Apocalipsis 2.12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, 312 al 606. Apocalipsis 2.18, escribe al ángel de la iglesia en Teatira, Colombo, 606 a 1520, ¿ves? Apocalipsis 3.1, escribe al ángel de la iglesia en Sardi, Martín Lutero, 1520 a 1750. Apocalipsis 3.7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906. Apocalipsis 3.14, escribe al ángel de la iglesia a la Odisea, William Mario Branham, 1906 a 1963. Sabemos que el hermano Branham nace en 1909, pero todo mensajero viene al final de la edad. Y si vemos, ¿verdad?, siempre es singular. Escribe al ángel, Apocalipsis 2.1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, de Pablo, singular. Escribe al ángel de la iglesia, Apocalipsis 2.8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, ¿verdad?, Irineo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín. Escribe al ángel de la iglesia Teatira, Colombo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardi, Martín Lutero. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley. Escribe al ángel de la iglesia la Odisea, William Mario Branham. Siempre es singular, ¿verdad? Apocalipsis 2.7, escribe al ángel de la iglesia, ya no dice escribe al ángel de la iglesia, dice el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya es un mensaje plural y un mensaje diferido. Efesios 4.11 dice el mismo Dios constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, a otro maestro, a otro pastor y a otro maestro. Efesios 4.12 dice para edificación del cuerpo de Cristo. Apocalipsis 2.11 dice el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2.17 dice el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2.29 el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3.6 el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3.13 el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3.22 el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oír es entender y ver espiritualmente es entender, porque el Señor dice el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mateo 13.13 dice viendo no ven y oyendo no oyen. O sea que oír es entender, ¿verdad? Y después de las edades, después de los 7 mensajeros, vemos los 7 sellos, ¿verdad? Apocalipsis 6.1 dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los 7, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, ¿no? Apocalipsis 6.1. Apocalipsis 6.2 dice, ven y mira, ve y miré aquí un caballo blanco, ¿verdad? Apocalipsis 6.3, ven y miré aquí un caballo bermejo, rojo, significa rojo. Apocalipsis 6.5, ven y miré aquí un caballo negro, economía mundial. Y Apocalipsis 6.7, ven y miré aquí. Y el Señor abrió el 4.º sello, ¿ves? Y la muerte y el Hades le siguen. Entonces ahí vemos que mirar, ¿verdad? Es ver y ver y oír es entender, ¿verdad? Isaías 45.22 dice, mirar a mí todos los términos de la tierra, dice salvo, porque no hay otro Dios. Mirar es escudriñar la palabra, ¿verdad? Y vemos que en los sellos, ¿verdad?, el caballo blanco, Apocalipsis 4.7, Dios trae las 4 unciones, ¿ves?, para combatir estos 4 caballos. Caballo, bestias significan poder, ¿no? Y vemos que estos 4 caballos, estas 4 bestias, son combatidos con bestias también, porque la unción de león el león es una bestia. El becerro que representó el león representó a Pablo, ¿ves?, combatiendo el engaño mundial, la religión mundial, ¿verdad?, que es engaño, ¿ves?, el primer caballo blanco. El segundo caballo, política y persecución. Desde el 606 a 1520 la Iglesia Católica mata 68 millones de protestantes, ¿ves?, política y persecución, ¿verdad? Y el caballo negro, economía mundial, Martín Lutero, la unción del hombre. Y el 4.º caballo, que son estos 3 caballos, que es engaño mundial, política mundial y economía mundial, pasan al 4.º caballo y hacen el color amarillo, ¿ves? Entonces, ¿qué causa el engaño o la religión mundial? Que es engañosa, ¿verdad? El caballo blanco causa muerte, el engaño causa muerte. La política causa muerte y la economía mundial causa muerte. Pasan al 4.º caballo y causa muerte natural y muerte espiritual.
Y el caballo blanco Dios lo combate con la unción de león, que fue Pablo. El caballo bermejo rojo Dios lo combate con la unción del buey, ¿ve? Que fue Colombo. Y la economía mundial Dios la combate con el caballo, con la unción del hombre, que fue Martín Lutero. Y el cuarto caballo, la muerte, Dios la está combatiendo con la unción del águila. Y águila volando, ¿ve? Entonces vemos que Apocalipsis 6:9 es el quinto sello, que son las almas bajo el altar, que fue el genocidio judío desde 1939 a 1945. La Iglesia Católica, ¿verdad?, manda a Mussolini, a Adolfo Hitler y a Stalin, matan 6 millones de judíos, ¿ve? Y vemos que ¿verdad? El quinto sello son las almas bajo el altar, están esperando que se complete, ¿verdad? En Apocalipsis 11, Moisés y Elías son muertos y los 144.000, pero al tercer día resucitan, ¿no? Vemos ahí el quinto sello. El sexto sello es el gran terremoto, la gran tribulación, ¿verdad? Apocalipsis 6:12. Y el séptimo sello es Apocalipsis 8:1 y Apocalipsis 10:1. Y vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito en sus manos, ¿ves? Y Apocalipsis 17 dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar las trompetas, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Dios ha traído 7 mensajeros, y Dios abre las edades con un profeta, que fue Pablo, y cierra las edades con un profeta, que fue el hermano William Marriott Branham. Los demás fueron reformadores. Entonces vemos que después de los sellos, ¿verdad?, vienen las trompetas. Las trompetas, Dios está lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra, podríamos decir desde allá de Tito, ¿ves? Dios está lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra, ¿ves? Entonces ahí, ¿verdad?, en la primera trompeta, Apocalipsis 8:7, la segunda trompeta, Apocalipsis 8:8, la tercera trompeta, Apocalipsis 8:10, y la cuarta trompeta, Apocalipsis 8:12. La quinta trompeta, Apocalipsis 9:1. El hermano Branham dice: la quinta trompeta fue la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. La sexta trompeta, Apocalipsis 9:13, la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. ¿Ve? Y la séptima trompeta, ¿verdad?, es Apocalipsis 11:15. ¿Ve? En la séptima trompeta entran 2 profetas para Israel, Moisés y Elías. Entra el milenio, entra Armagedón, Apocalipsis 16:16. Entra Dios está purgando las vírgenes fatuas, está purgando la tierra y está purgando los 144.000. ¿Ve? Dios trae 2 profetas, ¿verdad? Cristo velado, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 3:12 al 17, que hasta el día de hoy ellos tienen el velo puesto, y Dios le va a quitar el velo a los 144.000 de Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Entonces las trompetas son disturbios políticos y guerra. Dios lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra. Dios pasa a lidiar con Israel espiritualmente cuando entra Moisés y Elías a la escena, ¿verdad? Y ahí vemos las trompetas, ¿ve? Y después de las trompetas vemos las plagas, ¿verdad? Apocalipsis 7, que va entrelazado y va paralelo. Apocalipsis 15:1 y Apocalipsis 15:8. Y estas 7 plagas las derraman los 7 mensajeros, ¿ve? Y después de las plagas vemos las copas, Apocalipsis 16:2, ¿ve? Ahí vemos la primera copa, Apocalipsis 16:3 la segunda copa, Apocalipsis 16:4 la tercera copa, Apocalipsis 16:8 la cuarta copa, Apocalipsis 16:10 la quinta copa, y Apocalipsis 16 verso 17, ¿verdad? Apocalipsis 16:12 la sexta copa, y Apocalipsis 16 verso 17 la séptima copa. ¿Cómo sabemos que estas plagas y estas copas son derramadas por los 7 mensajeros? Apocalipsis 17:1. Ven acá y te mostraré la sentencia. Y el séptimo dice: y el séptimo ángel derramó la séptima copa y dijo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre mucha agua. ¿Quién era este séptimo ángel? William Marriott Branham, ¿eh? William Marriott Branham le estaba revelando los misterios a Juan, que es figura perfecta de la novia, ¿eh? Por eso en Apocalipsis 22:9, ¿verdad?, vemos que Juan le iba a adorar y él lo dijo: no lo haga, porque yo soy consiervo tuyo. Él se les va a postrar. Ese ángel era el séptimo mensajero. Y Apocalipsis 3:14, ese ángel era el cuarto Elías de Malaquías 4:5. Aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver los corazones de los hijos hacia los padres y los corazones de los padres hacia los hijos. Ahí está el cuarto Elías, y está el séptimo ángel, y ahí está el ángel que a Juan iba a adorar, porque él pensó que era nuestro Señor Jesucristo. Pero este ángel era William Marriott Branham,
revelándole todos los misterios, porque en Apocalipsis 17 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar las trompetas, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿De dónde vienen los ángeles? Del cielo. ¿De dónde vienen estos ángeles del cielo? ¿De dónde vienen los hijos de Dios? Del cielo. Entonces Job 38:7, ¿ves? Ahí estaban los hijos de Dios, ¿verdad? ¿De dónde venimos? Del cielo. ¿Hacia dónde vamos a regresar? Hacia el cielo, hacia la vida eterna. Entonces vemos que después de las copas que son ira de Dios, como dice en Jeremías 25:15, la ira de Dios sobre las naciones, de las plagas, Dios derramándola, Mateo 24:7, ¿verdad? Dice guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia, terremoto en diferentes partes del mundo. Entonces esperemos que en este breve análisis, ¿verdad?, seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, le damos gracias a Dios primeramente por estas profundidades reveladas a un pueblo. Vamos a estar haciendo la primera pregunta. ¿Cuál es la evidencia de tener el Espíritu Santo? Bueno, la religión dice que la evidencia de recibir el Espíritu Santo es hablar en lengua, otras dicen que es saltar, otras dicen que es brincar. ¿Ve? Dios no sé, la evidencia de recibir el Espíritu Santo es la palabra. Dios no, el don más pequeño es el don de hablar en lengua, ¿no? Eso lo dice Pablo en 1 Corintios 14. Si entra un indocto, ¿verdad? Creo que está en 1 Corintios 14:14, dice Pablo, no dirá que estáis loco. Es mejor hablar palabras en profecía que mil palabras en lengua, y el que profetiza, si no hay intérprete, profetiza para sí mismo, ¿no? Sabemos que los brujos también hablan en lengua, eso lo sabemos nosotros, ¿ves? Por experiencia, y creen que muchas religiones creen que los brujos no hablan en lengua. Ciertamente hablar en lengua es un don de Dios también, ¿no? Pero el diablo lo imita. Entonces, la verdadera evidencia de recibir el Espíritu Santo es recibir la palabra. San Juan 6:29, ¿ve? Jesús dijo, le preguntaron a Jesús, ¿cuál es la obra de Dios? Jesús dijo, la obra de Dios es que creáis en el que Dios ha enviado. O sea, la evidencia de recibir el Espíritu Santo es recibir la palabra para el tiempo presente. El que recibió a Pablo recibió el Espíritu Santo, el que recibió a Irineo recibió el Espíritu Santo, el que recibió a Martín recibió el Espíritu Santo, el que recibió a Colombo recibió el Espíritu Santo, el que recibió a Lutero recibió el Espíritu Santo, el que recibió a Wesley recibió el Espíritu Santo, el que recibió al hermano Braja recibió el Espíritu Santo, ¿eh? Pero se va el hermano Braja, y el que recibe hoy el ministerio quíntuple de la Efesios 4:11 recibe el Espíritu Santo, porque Apocalipsis 22:17 dice, el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Recibir el Espíritu Santo no es muchos dicen, ¿no?, que otros dicen no es el amor. No, el amor tampoco es la evidencia, porque las religiones tienen amor, ¿no? El amor no es la evidencia, debemos de tener amor, pero no es la evidencia de recibir el Espíritu Santo. Los dones son manifestaciones del Espíritu Santo, son la rellenura del Espíritu Santo, más no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la palabra, porque el lenguaje de Dios es la palabra. Cuando una persona dice que está llena del Espíritu Santo y rechaza la palabra, no tiene el Espíritu Santo, porque en 1 Timoteo 3:16 Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reducir, para enseñar al hombre, para corregir al hombre, ¿ve? Eso es lo que viene de la palabra, ¿no? Y cuando alguien dice yo tengo el Espíritu Santo y va en contra de la Biblia, no tiene el Espíritu Santo, ¿ve? Puede tener una religión, un credo, un dogma, puede tener un don, ¿no? Pero no tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la palabra. Y cuando nosotros estamos llenos de la palabra, ¿verdad? Estamos llenos del Espíritu Santo, jamás vamos a ir en contra de la Biblia. Por lo menos la Biblia no habla de un Dios trino, y la mayoría de las religiones creen que Dios es un trino. Dios usó tres manifestaciones como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Dios, ¿verdad? Como dice ahí en 2 de Timoteo, que toda escritura es inspirada por Dios, ¿no? Y en 1 de Timoteo dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, recibido arriba en gloria, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria. O sea que Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Ahora Dios usó tres manifestaciones, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, pero es un solo Dios. No hay más que un solo Dios, ¿ves? Por eso Pablo dice en Efesios 4:5, dice una fe, un bautismo, un Señor. No hay más Dios. Es un solo Dios, pero Dios usó tres manifestaciones. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres manifestaciones de un mismo Dios, ¿ves? Entonces ahí está el enredo, porque la mayoría de las religiones bautizan en Mateo 28:19.
¿Ve? Pues dicen ir a hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ve? Y sabemos que Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre. Son títulos, son aposentos, son atributos que Dios usó, ¿ve? Pero no son nombres. Por eso Pedro en Hechos 2:38 dijo: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos y para cuantos el Señor llamare. Entonces no hubo un hombre en la Biblia o una mujer que se bautizara en nuestro equipo. Todo hombre y toda mujer y los apóstoles, ¿verdad? Ellos bautizaron todos. Pedro bautizó en el nombre del Señor Jesucristo y Pablo bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Y todos los apóstoles bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Si nos vamos al libro de Hechos, ¿verdad? En el libro de Hechos, todos los hombres se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, después de muchos años fue que se implementó la palabra Trinidad, que no aparece en la Biblia, y que la Iglesia Católica Romana, ¿verdad?, implementó el bautismo en los 3 títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ve? Porque la Iglesia Católica, según la historia, cuando ella empezó y bautizaba en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora cambiaron el Dios único, ¿verdad?, por tres títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hubo un hombre o una mujer en la Biblia bautizado en los 3 títulos. Todo hombre y toda mujer bíblicamente se bautizó en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los dones son irrevocables. Los dones son irrevocables, las personas nacen con los dones, ¿verdad? Los dones en sí, hay dones de sanidad, hay muchos dones, como dice Pablo aquí, creo que está en 1 Corintios capítulo 12, ¿verdad? En el mensajero, el apóstol Pablo ahí habla de los dones, ¿no? 1 Corintios capítulo 12, ¿no? Dice los dones espirituales. Dice: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando éramos gentiles se os traviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Dice: por tanto hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidades de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidades de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas y en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provechoso, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro hacer milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento del Espíritu, y a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno particular como Él quiere. Aquí vemos los dones, ¿verdad? Y en creo que está ahí en Romanos capítulo 11, verso 29, Pablo dice que los dones son irrevocables. Primera de Corintios capítulo 11, verso 29. Dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, que los dones son irrevocables y el llamamiento de Dios. Pero no porque una persona tenga un don quiere decir que va a ser salvo, ¿no? Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán: Señor, no predique en tu nombre. Tenía un don de profecía, un profeta del Nuevo Testamento es un predicador, ¿no? Dice, y le van a decir: Señor, no predique en tu nombre, no eché fuera demonios en tu nombre. Tenía un don de sanidad, pues echar fuera los demonios, ¿no? Y Señor, no puse las manos sobre enfermos y sanaron, y Dios le va a decir: apartado de mí, obrador de iniquidad, nunca los conocí. O sea, cuando todos se venían regocijando allá, creo que está en Mateo 10, ¿verdad? Él le dijo: regocijado porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, ¿no? Ellos se venían regocijándose porque los demonios se les sujetaban. Pero el Señor Jesucristo le dijo: no regocijéis porque los demonios se nos sujetan, regocijaos porque tengáis nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Buda tenía el nombre escrito en el libro de la vida y le fue borrado, ¿eh? Y así va a pasar con muchos, le va a ser borrado el nombre. ¿Por qué? Porque ellos tenían un don, y los dones nos salvan. Muchas personas que tienen el don de sanidad, el don de profecía, el don de lengua, el don de hablar en lengua, el don de interpretar lengua, el don de ayudar, como dice Pablo, esos son dones, pero nada por eso nadie va a ser salvo.
porque los dones son irrevocables y eso es de parte de Dios, pues el que sana es Dios, el que salva es Dios. El hombre no salva, el hombre no sana, el hombre es la misericordia y la gracia de Dios. Gracia significa favor inmerecido. No nos merecíamos nada, pero los dones son sin arrepentimiento. Hay personas que nacen y usan los dones, lo que llaman los brujos materias, ¿ves? Como hay personas que lo usan también en el cristianismo, pero lo usan mal, lo usan para su propio beneficio, ¿ves? Lo usan para obtener dinero, lo usan para beneficiarse y ellos le van a dar cuenta a Dios. Entonces, no porque una persona sane, Dios lo sane a otra persona es un don, ¿ves? Y ellos van a, el Lucas 6:46, él dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no obedecen mi palabra. Entonces ahí está Dios en simplicidad, Dios en humildad, hablándole a un pueblo para que crezca, para que avance espiritualmente, ¿ves? Y que sabemos que los dones son irrevocables, nacen con eso, pero también porque tengan dones no es que van a ser salvos. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ahí está Dios, ¿verdad? Y vemos a Judas ahí, que Judas echó fuera demonio y todo lo demás, pero Judas tuvo el mejor pastor, el mejor apóstol, el mejor maestro, el mejor evangelista, el mejor amigo, y Judas no vio nada de eso, lo terminó traicionando. Entonces los dones son irrevocables. ¿Cuál sería el don más grande que dice la Biblia? El don más grande, como dice el primer mensajero, el apóstol Pablo. Pablo dice que en Efesios 1:17 dice Pablo que le pidamos a Dios sabiduría, ¿verdad? Y en Apocalipsis 13:16 dice que 13:17 dice, el que tenga sabiduría cuente el número de la bestia. Sabiduría es el don más grande que podemos tener, porque es el don de discernimiento, que tiene el don de discernimiento, ¿verdad? Que podemos discernir a un hermano si es un verdadero o un falso cristiano, es por la palabra. Por eso en primera epístola de San Juan 4:1 dice probar los espíritus. ¿Por dónde lo vamos a probar? Por la palabra de Dios. Así como hay un detector de mentira en lo natural, hay un detector de mentira en lo espiritual. ¿Y quiénes son los que prueban? ¿Quién prueba los espíritus? Es la palabra. El espíritu no prueba la palabra prueba el espíritu. Por eso es que el Señor dice en San Juan 6:63, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, porque el lenguaje de Dios es la palabra, como dice Pablo en 2 de Timoteo. ¿Ves? Toda escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para enseñar, para corregir al hombre de pecado. O sea que, como dicen en 2 de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía ni interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahí en 1 de Timoteo toda escritura fue inspirada por Dios. Ahora Dios no permite que ninguna iglesia le dé interpretación privada a su palabra, como dice 1 de Timoteo 12, no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. La mujer simboliza desde Génesis hasta Apocalipsis a la iglesia. Entonces Dios lo que está diciendo es más profundo, que no permite a ninguna mujer dar interpretación privada a su palabra. Dios ha traído 7 mensajeros a la escena y Dios ha interpretado su palabra. Dios dijo en Génesis 1:13 a la luz y fue la luz. Dios interpretó la palabra cuando apareció la luz. En Isaías 7:14 una virgen concebirá y una virgen concibió. Dios interpretó su palabra cuando Dios interpretó su palabra, ¿verdad? Cuando la Virgen vino a la escena, Isaías 7:14, y dio a luz a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahí Dios interpretó su palabra. Isaías 43, voz que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová. Cuando apareció Juan el Bautista, Dios interpretó su palabra. Dios es su propio intérprete. Y Dios ha traído los apóstoles, Dios es su propio intérprete. Dios ha traído 7 mensajeros, Dios es su propio intérprete. Dios ha traído a la novia a la escena, Dios es su propio intérprete. Dios es su propio intérprete cuando la escritura se cumple. Por eso Dios es su propio intérprete. Así predicó Dios a través de su santo profeta. Dios es su propio intérprete. Amén. Una pregunta seria. ¿Una persona después de haber conocido este mensaje puede retroceder? Ese es correcto. El hermano Abraham predicó las 3 clases creyentes. ¿Ve? Y figura de eso, ¿verdad? Los escribas, los fariseos allá en San Juan 5:47, 46, ¿verdad? Ellos le dijeron al Señor Jesucristo, nosotros creemos a Moisés porque nosotros creemos a Moisés, le dijeron ellos al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le dijo, si creyeran a Moisés, me creyeran a mí, porque de mí escribió Moisés. Si no creyera a su escritor, ¿cómo creerá al que vino a la escena? Dijo el Señor.
Entonces vemos que el mundo siempre, ¿verdad? Se va, los escribas, los fariseos se iban a ir atrás y en San Juan 6, 51, 56, ¿verdad? Yo dice, vuestros padres comieron el maná. Y el Señor Jesucristo le dijo, están muertos. Pues en San Juan 6, 51 dijo, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Y ellos dijeron, nuestros padres comieron el maná, ¿ves? Se fueron allá cuando Dios le dio de comer maná a Israel. Y el Señor Jesucristo le dijo, y todos están muertos. Muertos espiritualmente. Pues. Rechazar el pan que Dios trae para el tiempo presente, ¿verdad? Es muerte. El que rechazó a Pablo, a Irineo, a Martín, a Colombo, a Lutero, a Wesley, al hermano Brás, fueron muertos porque ellos rechazaron el Espíritu Santo. ¿Ve? En San Juan 6:29 dice, la obra de Dios es que creáis en el que Dios enviara. Entonces, cuando Dios envía un mensajero es para un pueblo con percepción profética, para un pueblo que avance, crezca espiritualmente. Amén. ¿Por qué la Biblia dice que estamos como en los tiempos de Noé? Bueno, porque si leemos Génesis 6:5, ¿verdad? Y dice ahí, ¿verdad? Y vio Dios en Génesis 6:5, y si vio Dios que la maldad era mucha en la tierra. Y vemos que la maldad es mucha hoy en la tierra, ¿no? Dice, y que el pensamiento de continuo en el corazón del hombre era de continuo en el mal. O sea, que Dios le mira el corazón al hombre y lo que hay es maldad. Pues el hombre y la mujer, no en el mundo, lo que hay es maldad. Por eso dice en Lucas 17:26 que estamos como en los tiempos en el que se casaban, comían, se daba el casamiento. Y el ser humano vivía de continuo en el mal, y eso es lo que hay hoy en día. Ve hoy en día, como dice en Isaías 5:20, ¿verdad? Hay son juicio de Dios sobre la tierra. Dice, hay a los que a lo bueno le llaman mal, a la luz le llaman tiniebla y a lo agrio le llaman dulce. Entonces vemos que la maldad hoy, ¿verdad? El mundo hoy acepta la maldad. Antes las guerras eran malas, hoy son buenas, son comercio. Hoy en día las guerras se hacen por comercio, no importa cuántas personas mueran. Las enfermedades hoy son buenas. Si hay una enfermedad y alguien trae la cura, lo matan porque tienen que tener la humanidad enferma, ¿verdad? Las guerras, las enfermedades y las hambrunas son buenas porque lo que traen es muerte sobre la tierra. Y es el cuarto caballo, que es el alma y la muerte. Pues, ¿qué causa el engaño? Muerte. ¿Qué causa la política? Muerte. ¿Y qué causa la economía mundial? Muerte. Pasan al cuarto caballo, ¿verdad? Y este cuarto caballo hoy es la muerte. La muerte en el mundo, tanto en el engaño, tanto en la política y tanto en la economía mundial. Hoy las guerras se forman por la economía mundial que existe en el mundo, por la política, eso es lo que forman guerra, y de ahí sale la muerte. Pues muerte, como dice en Mateo 24:7, guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia, terremotos, tsunamis, huracanes, volcanes en diferentes partes del mundo. O sea que todo lo que está aconteciendo es bíblico. Entonces Dios en simplicidad y humildad. Otra pregunta sería, ¿por qué muchos cristianos dicen que los profetas fueron hasta Juan? Porque la Biblia dice que los profetas fueron hasta Juan, pero para Israel. Para nosotros los gentiles Dios ha traído 7 mensajeros que lo podemos ver claro ahí, ¿verdad? Claro, tiene que ser Dios por revelación, mostrando la cuarta vez que ha venido el profeta Elías sobre la tierra. Primer libro de Reyes 17, Elías Tibita cerró los cielos por 3 años y medio. Segundo libro de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre Eliseo, la segunda vez que vino sobre la tierra. La tercera vez que vino sobre la tierra, en Lucas 1:17, dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La cuarta vez que vino, Malaquías 4:5, aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, que fue seguirle en más lograr. Y la quinta vez que viene Moisés y Elías, pero no para nosotros gentiles, sino para Israel, Apocalipsis 11:6. Ahora los religiosos dicen que este cuarto Elías de Malaquías 4:5, ¿verdad?, es Juan el Bautista, pero estaría la Biblia errada, porque cuando Juan el Bautista el mundo no se acabó en candela. Malaquías 4:1 dice, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios serán estopes en aquel día, que vendrá los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos. En segunda de Pedro 3:7 dice que los cielos y la tierra están guardados para fuego. O sea que este mundo se va a acabar. Este mundo se va a acabar en candela, ¿no? El primer mundo se acabó en agua, por eso también dice como en los tiempos de Noé, porque en los tiempos de Noé Dios hizo un arca, ¿verdad? En los tiempos de Noé lo que había era maldad, en los tiempos de Noé lo que había era bisensual, en los tiempos de Noé se repite porque todo está como en los tiempos de Noé, esclavitud moderna, ¿ves?
Hoy el ser humano, en los tiempos no, el ser humano amaba la maldad, la mentira y el engaño. Y eso es lo que ama el ser humano cada día más. Se ama la maldad, la mentira y el engaño. O sea que hoy lo bueno es malo, ¿ve? Y lo malo es bueno. Antes las guerras eran malas, hoy son buenas. Antes las enfermedades eran malas, hoy son buenas. Antes las hambrunas eran malas, hoy son buenas. Entonces todo lo malo hoy es bueno y por eso los juicios de Dios y por eso Dios ha traído 7 mensajeros que son los que derraman las plagas, 7 plagas temporalmente, las 7 copas también temporalmente. Sabemos que van a ser derramadas en su plenitud en Armagedón, Apocalipsis 16:16. Amén. Otra pregunta sería, ¿el infierno y el lugar del tormento es el mismo lugar? El lugar del tormento, ¿verdad? Es como cuando una persona va detenida, va a la cárcel, ¿verdad? Y él está esperando ir por un juicio, ¿no? Y llega un tiempo que ellos van subiendo a tribunal, pero mientras que el juez no dicte sentencia, ¿verdad? En lo natural, ¿no? Mientras que el juez no dicte sentencia, él no lo tienen ahí, pues lo tienen ahí en el lugar de tormento, ¿no? Lo natural, como dijo el hermano Baja, tipifica lo espiritual. Pero cuando lo bajen al infierno ya es otro nivel, ¿no? Y ahí sí se están quemando, como dice, pero hasta ahora, dice el hermano Daja, no hay nadie todavía en el infierno. Están en el lugar del tormento, más no están en el infierno. Entonces, ahí vemos que en Lucas 16, verso 19, el rico despertó, ¿verdad? Y estaba en el lugar del tormento. Más no, todavía no se estaba quemando, ¿no? Estaba en el lugar del tormento. Y él, cuando ve ahí a Lázaro, le dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que con su dedo moje mi lengua. ¿Ve? Y envíalo a mi casa para que mi hermano no venga en este lugar de tormento. Y el Padre Abraham, que figura de Dios ahí, ¿verdad?, le dice a Moisés y a los profetas aquí. O sea, tenían la ley de Moisés, y si ellos no creían la palabra, nadie podía hacer nada por ellos, ¿no? Eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Por eso que en Mateo 4:4 el Señor Jesucristo dijo: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si ellos no creen, así le enviaban a Lázaro, igualito no iban a creer, porque iban a decir: no, ese es mentira, ese no murió, ese fue que dijeron que ya muerto y está vivo, no iban a creer. Por eso el Señor le dijo a Moisés y a los profetas que lo oigan, y si no oigan, bueno, no oigan, que hoy igualito. Y Dios ha enviado 7 mensajeros para nosotros los gentiles, y el que no oyó al 7º mensajero, que es el último mensajero, le va a dar cuenta a Dios, y Dios no. En sí Dios lo mandará al infierno, sino Dios sabrá, pues. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Dios, el único que tiene la última palabra es Dios, y Dios envió un profeta para bendición para algunos y para maldición para otros. ¿Por qué? Porque le dijo allá a Lázaro y a Rico allá, le dijo: tienen a Moisés y a los profetas, que lo oigan. Tienen a Moisés y a la ley, que la oigan. ¿Ve? Por ahí donde Dios lo iba a condenar, porque todavía no estaba la gracia. ¿Ve? La gracia era nuestro Señor Jesucristo y todavía no se había escrito. Otra pregunta sería, ¿por qué muchas religiones dicen que el infierno es eterno? El infierno no es eterno, el infierno tuvo un principio y tiene que tener un fin. ¿Ve? Pero la mayoría de las religiones, Dios trajo un profeta a la escena y le dijo: el infierno no es eterno. Y por ahí dijeron que el hermano Braja era un falso profeta, porque el infierno es eterno. Y si el infierno es eterno, el diablo es eterno. Pero el infierno tiene un principio y tiene que tener un fin. Todo lo que tiene un principio tiene un fin. Entonces ellos se agarran de Mateo 25, 41, ¿verdad? Y Mateo 25, 41, de ahí se agarran los religiosos y dicen que el infierno es eterno, pero el único eterno es Dios, y el único que se le aplica la palabra eterno es a Dios. Dios, como Dios no nace, Dios no muere, el único eterno es Dios. Mateo 25, 41, ¿verdad? Dicen los religiosos que el infierno es eterno. Entonces, en Mateo 25, 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartado de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero ellos no se dan de cuenta aquí que dice preparado, y todo lo que tiene un principio tiene un fin. Dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartado de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces vemos que tuvo un principio el infierno y tiene que tener un fin. El único eterno es Dios. ¿Ves? No sabemos por cuántos millones arderá el infierno, pero el único eterno es Dios. Dios, como Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin, como dice el Salmo 92. ¿Ves? Él es por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos, porque Dios no nace y Dios no muere. Entonces, aquí en el libro de San Judas, ¿verdad? Para que entendamos que el infierno no es eterno, en el libro de Judas, que es el único capítulo de San Judas apóstol, si leemos ahí, ¿verdad? Dice, verso
capítulo 1, es el único capítulo que tiene, verso 7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicio, dice, contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, ¿no? Sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces Sodoma y Gomorra no están sufriendo el castigo eterno. Sabemos que Sodoma y Gomorra dejaron de existir, ¿no? Y que hoy en la actualidad Sodoma y Gomorra se le dice, ya no se le dice Sodoma y Gomorra, se le dice LGBT, pero no están sufriendo el castigo eterno, ¿entiendes? Entonces así muchos cristianos aplican la palabra que el infierno es eterno, pero seguimos buscando por la Biblia, ¿verdad? El único que no tiene principio, no nace, no muere, no tiene principio y fin es Dios. El infierno tiene un principio y tiene que tener un fin, porque si no el diablo fuera como Dios. Entonces, ¿qué diferencia hacía que una persona fuera al cielo o fuera al infierno? Porque si el infierno es eterno, entonces las personas iban a ser eternamente en el infierno, aun cuando fueran a sufrir, igualitos fueran, pero eso no lo dice la Biblia, ¿entiendes? Tenemos que saber que el único eterno es Dios, y al único que se le aplica la palabra eterno es a Dios, ¿ves? Dios no tiene principio, Dios no tiene fin, Dios no nace y Dios no muere, ¿ves? El diablo tuvo un principio y tiene que tener un fin. El infierno fue creado por Dios y tiene que tener un fin, porque los únicos que no puede tener un principio y un fin es Dios y los hijos de Dios que son eternos. Amén. Otra pregunta sería, ¿por qué la Biblia, siendo el libro más antiguo, amanece más vigente cada día? Bueno, el libro más antiguo de la Biblia, pero amanece más nuevo porque cada día se cumple la palabra de Dios, ¿verdad? Para nuestra enseñanza, para nuestra actualización, ¿verdad? Daniel 12:4 dice: anda Daniel y cierra el libro hasta el tiempo del fin y la ciencia se aumentará, ¿verdad? Ese libro no se quedó cerrado allá. También en Apocalipsis 10:1 dice: vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito en sus manos, ¿verdad? Y ese libro les fue entregado al séptimo mensajero, Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar las trompetas, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. O sea que este libro, ¿verdad?, fue abierto, fue revelado todos los misterios, ¿verdad?, como predicó Dios a través de su santo profeta. Cristo, el misterio de Dios revelado. O sea que el Cristo, ¿verdad?, fue revelado desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios trajo un profeta, ¿verdad?, y mostró a Cristo, en los profetas Cristo, en los apóstoles Cristo, en los 7 mensajeros Cristo y en la novia. Entonces Cristo, Dios ha revelado todos los misterios. Dios reveló las 7 edades, los 7 sellos, las 7 plagas, las siete trompetas, las 7 plagas, las 7 copas, los 7 truenos. Apocalipsis 10:3, ¿verdad? Los truenos son los 7 sellos. Para el mundo todavía sigue siendo siguen siendo truenos, pero Dios a su pueblo le reveló los 7 truenos, que son los 7 sellos, a un pueblo con percepción profética, ¿eh? Por eso en Mateo 11:25-26 él dijo: te alabo, Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a tu pequeño. Amén. Otra pregunta sería, ¿la Santa Cena es un requisito que debemos de cumplir nosotros los cristianos? Eso es correcto, ¿verdad? El Señor dice que no la tome y no tendrás parte con él, ¿no? Lo que está aquí en primera del apóstol Pablo, ¿verdad? En Segunda de Corintios, capítulo, por aquí, Segunda de Corintios, bueno, se me extravió aquí, pero vamos a buscarlo aquí. San Juan, ¿verdad? Se me está dando ya se me extravió ahí
¿verdad? El Señor aquí antes de la fiesta de la Pascua, San Juan capítulo 13, ¿no? Ahí él dice que antes de la fiesta de la Pascua, subiendo Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Lo amó hasta el fin. Cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la cinó, luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, y enjuagándolo con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprenderás ahora, más lo entenderás después. Pedro dijo: no me lavarás los pies. Mas Jesús le respondió: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Entonces aquí vemos que el que no acepta, el que no acude a la Santa Cena, ¿verdad?, no tiene parte con el Señor. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Vosotros limpios estáis, aunque no todo. Hablaba de Judas Iscariote, porque sabía quién le iba a entregar. Pero él dijo: no estáis limpios todos. Así que después le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis qué os ha hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Entonces, creo que está aquí en 1 Corintios el apóstol Pablo, ¿verdad? En el capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, dice Pablo ahí: abuso de la cena del Señor. Pero anunciarlo esto, que sigue, no alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya decisiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tienen hambre y otros se embriagan. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios, avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No los alabo. ¿Ve? Entonces Pablo dice aquí: institución de la cena del Señor. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia lo partió, y dijo: tomad, comed esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor anunciar, hasta que Él venga. ¿Ve? Entonces dice, verso 27, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Duerme es la muerte, ¿no? Entonces,
Si pues os examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunía a comer, esperad unos a los otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para el juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Entonces Pablo aquí nos habla, ¿verdad?, que comer la cena del Señor indignamente, la persona lo que come es juicio. Vemos que hoy en día en las iglesias, ¿verdad?, hacen galletas, hacen tan, refrescos, ¿ve? Y también muchas personas se han endemoniado, ¿no?, porque es una burla hacia las cosas de Dios. El Señor dice el pan, que es figura del cuerpo, ¿verdad?, el pan vivo de San Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendí, ¿verdad? El vino es figura de la sangre, del pacto que Él hizo con su pueblo, con sus hijos. Pero hoy la mayoría, ¿verdad?, agarran la Santa Cena, que fue la pregunta que me hizo, ¿no?, que era lo que era la Santa Cena. Sí, era un requisito que debíamos cumplir nosotros los cristianos. Ese es correcto, ¿ve? La Santa Cena es un requisito porque el Señor dice que el que no coma no tendrá parte con Él, como vimos ahorita ya en Juan 13, ¿no? Y el que Pedro allá no quería hacer lavar no quería darse a lavar los pies, y me dice, si tú no te dejas lavar los pies no tendrás parte conmigo. Entonces hoy la Santa Cena, ¿verdad?, la mayoría de la iglesia la mayoría de los líderes, ¿verdad?, no le lavan los pies a su discípulo, como lo dijo el Señor, ¿verdad?, que ejemplo le he dado, ve, y que comamos el pan y el vino, que es un requisito y que es simbolismo, y que la muerte del Señor anunciamos, ¿no? No es el nacimiento como lo hacen ahorita en la actualidad, que en la Navidad, en la llamada Navidad, ¿no?, que no aparece en la Biblia la palabra Navidad, no aparece Santa Claus, no aparece el arbolito, no aparece el espíritu de la Navidad, como muchos dicen. Pero este es un requisito porque el Señor aquí ¿verdad?, aquí el Señor lo deja. Y desde allá, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, si leemos Mateo 26, el Señor Jesús habla ahí también de esto, ¿no?, de lo que es la Santa Cena. En Mateo capítulo 26, verso 26, ¿verdad? Mateo capítulo 26, verso 26. Entonces leemos ahí, Mateo capítulo 26, verso 26. Mateo capítulo 26, verso 26. Dice la institución de la cena. Primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde queréis que preparemos para que comáis la Pascua? Él dijo, ir a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó, prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Mientras comía dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Y él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, le entregaba, dijo, soy maestro, y le dijo, tú lo has dicho. Mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a su discípulo y dijo, tomad, come esto, es mi cuerpo. Toma la copa y habiendo dado gracia le dio diciendo, bebe de ella todo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque mucho es, dice, pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta que el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces el pan aquí es simbolismo del cuerpo de Cristo, ¿verdad? El pan aquí es simbolismo del maná allá en el desierto con Israel, y el pan es nuestro Señor Jesucristo. Por eso en San Juan 6:51 él dice, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Entonces el pan aquí figura, ¿no? El pan es figura del cuerpo del Señor Jesucristo.
El vino es figura de su sangre, del pacto, ¿no? Y el vino también es figura de la revelación que Dios ha traído, porque es un cuerpo místico, un cuerpo místico. Entonces, es necesario, ¿verdad?, que sí celebremos la Santa Cena conforme a la palabra de Dios, que se beba el vino, que se coma el pan, que la persona que haga el pan, ese día se consagra al Señor, ve, y la persona que coma el vino te consagrada también al Señor, porque no es que viva una vida desastrosa, que no viva en santidad, que sea una persona que esté conforme a la palabra de Dios, porque si no va a comer juicio, ¿verdad? Y eso es cuando nosotros vamos a hacer en Santa Cena, anunciamos todo eso para que la persona, como leímos allá en 1 Corintios 11, ¿verdad?, hablando de la Santa Cena del apóstol Pablo, para que la persona no coma juicio y duerma es la muerte, ¿ves? ¿Por qué? Porque muchos coman indignamente la cena del Señor, pero no tomarla tampoco tiene parte con el Señor. Entonces es un requisito, sí es un requisito, porque debemos hacerlo porque está escrito en la Biblia, y todo lo que está escrito todo lo que está escrito, como dijo el Señor, cumplimiento. Bueno, estamos llegando al final del programa, dándole gracias a Dios por todo este conocimiento que le está dando a un pueblo escogido para un rapto. Vamos a estar pasando el pastor Melvin, que nos estará despidiendo. Bueno, esperemos, como siempre hemos dicho, ¿verdad? Esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que sea un pueblo avanzando, creciendo, ¿ve? Para que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la piedra y corona, que la piedra y corona, como dice en Hechos 4:11, este Jesús es la piedra rechazada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza y ángulo, cabeza a la estatura de un varón, ángulo a la estatura de un varón perfecto. Cabeza en 1963 se deja fotografiar para que un pueblo vea que Él está aquí. No podemos andar como los religiosos. Cristo viene pronto, no, Cristo está aquí. Él está aquí en forma de la palabra, Él está aquí en forma del Espíritu Santo, como dice en San Juan 6:13. El Espíritu nos guiará a toda verdad. Amén. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga a todos.